Hasta pronto a todos. Hola, mi nombre es Miguel Arcelis, soy estudiante de la Escuela Bellas Artes Asua. Hola, mi nombre es Diana Camargo, de Bellas Artes Cotuí, y hoy les invitamos al simposio de Bellas Artes y esperamos que vuelvan. Hola, soy el profesor Luis Colón, de la Escuela Provincial de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, y los invito al segundo simposio de educación artística especializada. Hola, soy Ari Ventura, de la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, y los invito al segundo Simposio de Educación Artística Especializada. Dirección General de Bellas Artes. Muy buenas tardes. Estamos en el segundo bloque de este tercer día del segundo simposio de la educación y formación artística especializada de Bellas Artes. Les habla Fernando Herrera, coordinador nacional de música de esta Dirección de Educación y Formación Artística Especializada de FAE. Bienvenidas, bienvenidos al segundo simposio de formación artística especializada. Como espectador, usted puede hacer preguntas o plantear su punto de vista en la sección de mensajería instantánea que está en la parte inferior de su pantalla. Las mismas serán respondidas por los panelistas al final de la conferencia. Además, puede pulsar el icono de levantar la mano. De tener acceso como panelista, favor silenciar su micrófono hasta que corresponda su turno. Gracias por asistir. La siguiente ponencia estará a cargo del doctor Jesús Oyamburu, director del Centro Cultural de España en Santo Domingo, y lleva por título Centros Culturales y Escuelas de Educación Artística, una relación a mejorar. Le damos la bienvenida a este segundo simposio al doctor Oyamburu. Doctor Oyamburu, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer tenerlo aquí, doctor. No prende la cámara. El doctor Oyamburu es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, cooperante y gestor cultural. Su trayectoria profesional está ligada a Iberoamérica y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la que ha trabajado los últimos 25 años en distintos ámbitos, aunque con un mayor énfasis en los relacionados con la cooperación cultural para el desarrollo. Actualmente es director del Centro Cultural de España de la AECIT en Santo Domingo, República Dominicana. Doctor Oyamburu. Hola, Fernando. El escenario es todo suyo. Ahora sí lo vemos, doctor. Ahí estamos. Quisiera compartir una pantalla antes de compartir un PowerPoint. Sí, claro que sí.
Ahí está. Excelente, se está viendo. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores la invitación que me cursaron para participar en este segundo simposio de Bellas Artes. Agradecerles a ustedes que están al otro lado del monitor que atiendan esta charla. Esperar y confiar que lo que yo les pueda contar sea de utilidad. Me siento un poco como ajeno y no debiera, pero sí que la sensación que a veces tenemos desde el ámbito de la cultura es como si lo que se transcurre en el ámbito de la educación artística pareciera que es otro territorio. Así que nada, esperemos que sea de utilidad las palabras que yo les voy a ir leyendo y les voy a ir diciendo. Cuando recibí la invitación de parte del director de la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada, Elvis Guzmán, confieso que inicialmente no tenía muy claro qué temática abordar. Él de una u otra manera me encaminó a que pudiera explorar la relación entre lo que es la educación artística y la gestión cultural. Me pareció sugerente el tema y decidí abordarlo desde una perspectiva no solamente de lo que es la gestión, sino sobre todo de los espacios, en este caso de los centros culturales y de las escuelas de educación artística. Lo primero que me llamó la atención cuando empecé a pensar es que en mi carrera profesional, como ha dicho el presentador, desempeñada y desarrollada fundamentalmente en Iberoamérica, en distintos países, de la mano de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, llevando diferentes centros culturales, lo primero que me llamó la atención era que siempre han existido unas muy buenas relaciones entre los centros culturales y las escuelas de formación, de educación artística. ¿Qué ocurre? Que esa buena relación, pues en muchas ocasiones no pasa de una presentación, de una exposición, de algún concierto, en ocasiones incluso de la financiación de algunos talleres, como ha sido el caso de los trabajos desarrollados entre el Centro Cultural y la DAFAE a lo largo de este año pasado. De esta manera, nosotros apoyamos la realización de un taller de maquillaje, la realización de un taller de tratamiento de mantenimiento de instrumentos musicales de viento o un taller sobre fundamentos de audio y grabación. Y por último, un taller sobre la construcción poética del cuerpo. Todos estos talleres, en palabras de la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada, han sido muy positivos y de parte nuestra también así los hemos considerado, ya que por primera vez la DAFAE ha podido recibir artistas interesados en las propuestas que imparten, porque gran parte de la formación que han obtenido los estudiantes ha respondido al contenido curricular que no se había podido ofrecer previamente y finalmente porque, dada la situación de pandemia en la que nos encontramos y dada la situación de virtualidad en la que gran parte de las actividades formativas y culturales nos estamos abocados lamentablemente a este ámbito, ha permitido que jóvenes y estudiantes de otras partes del país se hayan podido incorporar a estos talleres. Igualmente, con la Dirección General, en este caso, de la Escuela Nacional de Arte, trabajamos, nosotros tenemos en el Centro Cultural un proyecto que llamamos Murales, y es una de las paredes, una inmensa pared blanca que tenemos cada 3 meses de la mano de un curador al que cargamos cada año que realice 4 murales y que trabaje con colectivos, ya sean estudiantes o con colectivos de artistas jóvenes. Este año trabajamos con la Escuela de Artes Visuales, vecina nuestra, del centro de la ciudad colonial. Este mural que tienen ustedes detrás, dedicado a la identidad afrodescendiente del pueblo dominicano. A las personas que tienen delante es un club cultura, es un club de envejecientes que tiene su sede aquí en el Centro Cultural
y que de una u otra manera decidieron hacerse hace 4 días una foto delante de este mural. Igualmente con la escuela hemos trabajado a comienzos de año diversas conferencias dedicadas al reconocimiento de algunos de los más connotados pintores dominicanos. No hace mucho, hace exactamente 2 días, en el Centro Cultural se presentó los resultados del taller dirigido por la Compañía Nacional de Danza Contemporánea a los grupos del proyecto Escuelas Libres, y que tenía como objetivo dar herramientas prácticas por medio de las diferentes técnicas de la danza contemporánea a los grupos e instituciones no profesionales que están dedicados a la danza. También quisimos realizar, junto con la Compañía Nacional de Teatro Rodante, la puesta en escena de su obra La Mancha, pero lamentablemente por los problemas derivados de la pandemia, por la enfermedad de alguno de sus miembros, finalmente no se pudo hacer. Considerando, como señalé al principio, de que desde mi punto de vista todo esto es correcto, el trabajo que hemos realizado hasta ahora, creo sin embargo que debemos dar un paso más y tratar de generar proyectos de mayor calado en el que escuela y centro cultural pudieran poner en práctica espacios innovadores e interdisciplinarios que dotaran de mejores herramientas a los creadores para enfrentar la complejidad del sistema contemporáneo. En definitiva, acercar educación y cultura. Pero el camino no es fácil, a pesar de lo señalado ya en los años 80 por el connotado y reconocido teórico chileno Brunner. Como podrán ver en la diapositiva, él señala que la educación y la cultura están estrechamente relacionadas, se podría decir que son inseparables, debido a que la cultura necesita de la educación y a su vez la educación está sujeta a la cultura y su labor gira en torno a ella. Sin embargo, y a pesar de ello, recordé lo que recientemente le escuché a un querido profesor, que además en algún momento de mi vida profesional también fue mi jefe, Alphonse Martinel, donde en un seminario, en un webinario dedicado a la dimensión cultural de la Agenda 2030, le preguntaban sobre la relación entre educación y cultura. Y él venía a decir algo más o menos así. Todo lo recuerdo, pero lo escribí como más o menos creo recordarlo. Él decía, están muy relacionadas, pero no siempre se llevan bien. Cuando se las quiere unir, aparecen los problemas intrasistémicos que lo impiden y sería como tratar de ensamblar un PC en un Apple. No es una relación fácil. La libertad de elección cultural del individuo contradice lo que preconizan los sistemas educativos. La literatura que ha abordado esta problemática considera que la burocracia y la complejidad de la administración pública constituyen el primer obstáculo evidente para una coordinación eficaz entre ambos sectores. En todos nuestros países hemos visto a lo largo de los últimos años un baile en los ministerios de cultura, cómo aparecen y desaparecen. Si tomo como referente mi país, España, el Ministerio de Cultura ha existido en las épocas en las cuales, por la general, suele gobernar una tendencia, digamos, más progresista y tiende a desaparecer cuando gobiernan, los gobiernos tienen un signo más conservador. De manera tal que en ocasiones el Ministerio o lo que son las dependencias de cultura administrativamente pasan a formar parte del Ministerio de Educación y Ciencia o como en otras ocasiones en otros países han pasado a formar parte de lo que sería el Ministerio de Turismo. Pero en esta separación entre educación y cultura también se señala, esa que creo que cierta responsabilidad también tiene la universidad. Responsable de esta desconexión al haber primado en los últimos años un enfoque de eficacia e innovación frente a su tradicional visión humanista y cultural. Como nos dice Marta Nussbaum,
Si no insistimos en la importancia crucial de las humanidades y las artes, éstas se desplomarán porque no generan dinero. Solo hacen algo que es mucho más valioso que el dinero. Hacen un mundo en el que vale la pena vivir. Según una estudiosa española, Gemma Carbó, en un artículo dedicado a analizar la difícil relación entre educación y cultura, un divorcio inevitable y permanente, señala que la profesionalización de la gestión cultural como uno de los ámbitos de este desencuentro entre educación y cultura. Considera la autora que el mundo educativo ha sido visto por los gestores culturales como un espacio de transmisión pautada de conocimientos claramente desvinculados de la actividad cultural contemporánea y las dinámicas expresivo-creativas. En el entorno cultural, el sistema educativo es percibido como un entorno conservador, por naturaleza, de carácter universal y generalista, que aboga por una igualdad homogeneizadora y que se ha ido alejando de la visión integral del ser humano para centrarse únicamente en la formación para la inserción en el mercado laboral. A medida que nos vamos adentrando en esta polémica, vemos que en efecto persisten dificultades que siguen poniendo obstáculos a la relación. ¿Por qué? Nos teníamos que preguntar. Pero antes de llegar al por qué, quizás hay que analizar lo que señala Lucina Jiménez, que también incide en el tema, señalando la separación existente entre la educación artística, no la educación ya en general, sino la educación artística y la cultura. Lucina Jiménez es una gran conocedora de los movimientos culturales, actualmente es la directora general nacional de Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Dice Lucina en la diapositiva que tienen ustedes delante que el vínculo entre educación artística y cultura parece obvio, pero en realidad esconde relaciones sembradas de múltiples paradojas. Si nos acercamos a nuestra realidad, vemos que eso es cierto y que la lejanía en la que se encuentran las escuelas de educación artística y la gran mayoría de infraestructuras culturales es obvia, cuando debiera ser al revés. Es cierto que hacemos muchas cosas, algunas de ellas ya se han señalado anteriormente, pero también es cierto que en ocasiones pareciéramos ser hermanos siameses pegados por la espalda con la incapacidad de mirarnos a la cara. Perdónenme esta comparación un poco chusca, pero creo que a veces y en ocasiones es la realidad en la que nos hemos estado moviendo. Desde mi punto de vista, creo que nos tenemos que mirar más, nos tenemos que buscar más cercanía, que hay que seguir avanzando en el acercamiento, porque ambos campos están íntimamente ligados, porque ambos campos se requieren el uno del otro. La educación artística puede convivir perfectamente con la gestión cultural. Ambas son necesarias, pueden llegar a conseguir efectos muy positivos en la comprensión y en la ampliación de la cultura en nuestra sociedad. Como verán en la siguiente diapositiva de la estudiosa Beatriz Cimadevilla en su artículo La formación artística en la formación del gestor cultural. Comparto su punto de vista. Considero que es necesaria esa educación artística y volveremos sobre ello en unos minutos. Pero quisiera antes de proseguir dedicar unos momentos a lo que ha sido la evolución de las diversas etapas en cómo se ha ido conformando la gestión cultural y los nuevos centros culturales que hoy en día tenemos. Si ustedes ven esa diapositiva, ahí van a ver desde mi punto de vista, digamos, son 5 momentos en la conformación de las políticas culturales en el siglo XX que han derivado en lo que hoy en día se llaman las políticas culturales del siglo XXI y los diversos momentos en los cuales para mí la gestión cultural ha ido cambiando y ha ido exigiendo nuevos retos a las personas dedicadas a ese desempeño. Si ven ustedes la primera etapa es una etapa fundacional, diríamos, es el momento en el cual
Entre los años 20 hasta la Segunda Guerra Mundial, el concepto no se hablaba de cooperación cultural entre los países, se hablaba de una cooperación de carácter intelectual. Es con la Declaración de los Derechos Humanos, cuando ya se señala que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, sobre todo con la creación de UNESCO en 1945, cuando de una u otra manera comienza, diríamos, comienza esto que conocemos hoy en día, que sería la elaboración de políticas culturales y la cultura entendido desde una perspectiva, no solamente como una perspectiva global, sino una perspectiva de carácter más administrativo, más vinculado a lo que sería el ámbito o el servicio público. En ese sentido, los años 40, 50, 60, UNESCO marca esa agenda internacional fundamentalmente con convenciones destinadas y dirigidas a la preservación del patrimonio, para la gran destrucción que había provocado la Segunda Guerra Mundial. Y es en el año 66 que UNESCO genera los que son los principios de la cooperación cultural que van a regir a partir de ese momento la agenda internacional. Ese proceso termina en 1970 con la celebración en Venecia de la reunión de UNESCO dedicada a la financiación de la cultura. En esa época, en esos años 60, en esa etapa inicial, no hay que olvidar el primer Ministerio de Cultura del mundo, un ministerio que fue creado en 1959 en Francia, y su primer ministro, el ministro de Cultura, el reconocido y prestigioso escritor Malraux. En esos años, de los años 60, ahí arrancan los primeros estudios de lo que sería el Arts Management en la Universidad de Yale. Y en paralelo, en Francia, comienza lo que sería todo un proceso de animación sociocultural, basada sobre todo en la difusión y en el desarrollo de infraestructuras. A diferencia del Arts Management de Estados Unidos e Inglaterra, la visión de la animación sociocultural francesa surge como una combinación conceptual y metodológica de la educación popular, las políticas de democratización cultural y las ideas y militancia activa que buscaba el cambio social de las comunidades. En un segundo momento, la década de los 70 y 80, la agenda internacional viene determinada por las diversas conferencias intergubernamentales que UNESCO celebró en los 5 continentes y donde comenzaron a irse desbrozando y desgajando diversos temas que tenían que ver fundamentalmente con el concepto del desarrollo cultural. Todo ese proceso concluye en 1982 con la Conferencia Mundial de Políticas Culturales en México, Mundiacult 1982, en donde por primera vez UNESCO hizo una definición exhaustiva de lo que era la cultura, desde la perspectiva de hoy en día, y a partir de ese momento comenzó, diríamos, paulatinamente a irse generando este mundo en el que nos encontramos, donde la gestión cultural tiene este papel, digamos, relevante. Si nos acercamos al caso de España, vemos que también es en esta década, en la década de los años 80, cuando emerge en el marco de la democratización española, vivida a partir del año 75, y del proceso de incorporación de los nuevos países del sur a la Comisión Europea. A partir del intercambio con otros países europeos, se fueron reformulando las políticas culturales que tomaron ya la visión de la cultura como un eje de desarrollo social. A partir fundamentalmente, ya les decía, de lo que había supuesto el impulso de la Conferencia de México, lo cual implicó una interrelación más estrecha entre el diseño de la acción cultural y las políticas económicas y sociales en general. Si nos acercamos a ese tercer momento, en la década de los 90, la agenda internacional estuvo determinada por la declaración en 1988 hasta 1998 del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural. Me permiten, y ahí pueden ver
la definición que Zambrano realiza sobre el desarrollo cultural y que a partir de ese momento, de una otra manera, va a ser el motor. En la gestión cultural, iniciada ya esta década de los 90, vemos que surgen una serie de fenómenos en el campo de su quehacer, tendentes a la intensificación de las relaciones entre gestores y formadores de gestores en el orden internacional. En Latinoamérica, en particular, aparecen las primeras ofertas de formación, sobre todo en Colombia, Argentina y en algunas ocasiones en algunos estados de México. Y hay algunas universidades, pocas fundamentalmente de estos países, comienzan a ofrecer diplomados y cursos relacionados con algún ámbito del desempeño profesional de la gestión cultural. Si atendemos al caso español, vemos que la gran mayoría de los gestores culturales que provienen mayoritariamente de una experiencia de confrontación social y política, reivindicando históricamente el papel de la cultura en una sociedad en desarrollo. Los profesionales de esa época se incluyen en una generación que se puede denominar como profesional del reciclaje, debido a la novedad de la profesión, a la formación que recibieron. Esa formación fundamentalmente estaba basada en un carácter experimental, en tanto en cuanto no había trayectoria formativa al respecto. A esa generación pertenezco yo. Yo me crié en un momento de transición entre una dictadura y la democracia, donde la cultura paulatinamente, había habido una utilización por parte de las diversas formaciones políticas, fue, diríamos, asumida por las municipalidades y a partir de ahí comenzó un desarrollo y un trabajo cultural que hasta entonces había estado fundamentalmente muy soterrado y muy, muy dominado por el mainstream dictatorial que permitía pues, pocos movimientos y pocas alegrías. En un cuarto momento, estaríamos en el siglo XXI, la agenda internacional vino determinada, y es un poco el contexto en el que actualmente nos encontramos, con la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se establecieron en el año 2000, que tuvieron vigentes hasta el año 2015, y por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que han sustituido a esos Objetivos del Milenio establecidos a partir del 2016. Como verán, la gestión cultural en esta época, determinada por estas convenciones y determinado por estos nuevos posicionamientos políticos e ideológicos, en los que establecen que la importancia del derecho a la cultura la establecen como un derecho humano de segunda y tercera generación, establecen que la necesidad de la participación ciudadana en el diseño y el desarrollo de sus propias políticas culturales, la relevancia de las empresas culturales creativas en el desarrollo económico y cultural de nuestras sociedades. Estos referentes se ven reflejados inevitablemente en una diversificación de los estudios, una diversificación de los posgrados que comienzan a ofrecer las propias universidades. Es un periodo en el que se busca la construcción y consolidación de la gestión como campo disciplinar y académico, y en ese territorio es en el que actualmente nos encontramos. Bueno, si ven, les he traído un par de diapositivas que, desde mi punto de vista, establecen lo que sería el marco complejo en el que los gestores culturales comienzan a moverse. Las he extraído de unas presentaciones, de unos webinarios en los que he estado participando recientemente, pero a modo ilustrativo quisiera que las echaran una mirada para que vayan comprobando cuál es ese marco en el cual la cultura, concebida en muchas ocasiones de nuestra historia como
como un bien, si me apuran, a veces superfluo, ¿no? Y a veces como un bien del que se puede prescindir y del que en ocasiones, un poco a veces la sensación que nos ha tocado a todos los que trabajamos en la cultura con el proceso de la epidemia. Si ustedes recuerdan, en el principio, cuando de un día para otro en todos los países nos tuvimos que encerrar, la cultura fue el soporte para muchas familias, para muchas personas. El consumo cultural que se generó a través de las redes, a través de la pantalla, permitió que diversas manifestaciones culturales procedentes de distintas actividades artísticas de diferentes países pudieran ser consumidas por un tropel de gente, y la gente, hubo un reconocimiento incluso por parte de los ámbitos públicos al papel fundamental que la cultura había jugado en esa etapa inicial de la pandemia. Posteriormente, y lamentablemente, hemos visto cómo la dificultad en cada uno de nuestros países, el sector ha padecido. Se cerraron los teatros, se cerraron los cines, dejó de haber conciertos, dejó de haber montones de manifestaciones, museos han estado cerrados muchos meses. Y sin embargo, diríamos, a la hora de recabar ayudas para el sector o a la hora de, igual que la ciudadanía reclamó en su momento, que la ciudadanía reclamase que se le dieran o se aportasen al medio cultural los medios necesarios para la sobrevivencia, pues hemos visto cómo pues, en algunos países se ha sido más asertivo que en otros, mientras que lamentablemente el sector ha visto cómo muchos de sus agentes culturales lo han tenido que dejar para dedicarse a otros menesteres y poder ganarse la vida de una manera digna. Es una pena porque esto alude un poco a lo que antes les decía, ese carácter que en ocasiones, a pesar de que las declaraciones que se dice que la cultura es un valor fundamental para el desarrollo, que la cultura aporta y se ha demostrado ya los diversos impactos que tiene, aún así sistemáticamente nos vemos en este tipo de situaciones. Igualmente, si fuéramos a la agenda internacional y ven ustedes los objetivos de desarrollo sostenible, son 16 objetivos de desarrollo, algunos muy precisos, otros más amplios, algunos un cajón desastre, otros menos, se van a dar cuenta de que no hay ningún objetivo dedicado a la cultura. De una u otra manera, la cultura permea, atraviesa de manera transversal la mayoría de ellos, pero los países, los 198 países que creo que firmaron esta declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no fueron capaces, y a pesar del trabajo que durante años había desarrollado UNESCO y diversos colectivos de gestores culturales e investigadores culturales de distintos países del mundo, no fueron capaces de convencer al ámbito político de la necesidad de crear un objetivo de desarrollo sostenible dedicado a la cultura. Con lo cual la cultura sigue estando en ese territorio a veces de cierta indefinición. Si vamos un poquito, yo creo que hay que fortalecer la profesión, nuestra profesión, y consolidarla como una profesión coherente y necesaria en la vida cultural. Necesario intentar delimitar las labores profesionales que le corresponden al gestor cultural y las que no son de su tarea. Hoy en día hay muchas ocasiones en las que no se sabe qué es un gestor cultural. Les traigo esta diapositiva de Iván García, donde de una otra manera ejemplifica mejor lo que yo les pueda decir lo que les estoy diciendo. Las diversas denominaciones que tenemos, tú de pronto puedes ser un gestor cultural, y en otro sitio eres un animador cultural, o trabajas para un ayuntamiento y eres un técnico sociocultural. Finalmente, todo el mundo pareciera que desempeña el mismo quehacer, pero en ocasiones no es lo mismo y no hay una definición clara de los perfiles. En este sentido, yo creo que hay que tratar de alcanzar una mayor definición de esos perfiles profesionales que les señalo,
de la acción cultural, además de garantizar una práctica profesional más homogénea y eficaz, independientemente de las políticas culturales que se determinen en cada administración o entidad. Queda patente la necesidad de disponer de estos perfiles profesionales que permitan ordenar la propia profesión y la acción sociocultural en dimensión de gestión o animación, por usar la terminología al uso, al menos en los sectores públicos. Finalmente, esta diapositiva tenía que haber venido antes, que alude a lo que es la capacidad de comprensión, no solamente de la beta artística, sino de las visiones de carácter de los estudios culturales en los ámbitos internacionales. El gestor cultural ha de estar al tanto de todo lo que ocurre en un montón, diríamos, en una disparidad de ámbitos, si quiere de una u otra manera realizar o ejecutar bien su trabajo. En ese sentido, finalmente, el gestor cultural termina siendo un poco un hombre orquesta. Aborda muchos temas desde diversas visiones y desde diversas posiciones, y eso exige que cada vez tenga una mayor definición. El mundo se va haciendo cada vez más complejo, cada vez se hace más especializado, y seguimos teniendo hombres orquestas que teóricamente pueden o deben poder con todo. No siempre se puede con todo, lamentablemente. En este sentido, decirles que estudios que se han realizado en España señalan las carencias existentes en los gestores culturales en lo que sería su formación artística. El problema de la poca recepción, comprensión y atención de la educación artística se plantea en diversas instituciones, tanto las del ámbito formal como las de ámbito no formal. Actualmente en la formación de la gestión cultural en España se aprecia la escasez de integración de materias artísticas en su currículum, tanto en la formación no formal como en la formal, frente a otros países como Chile, Argentina o México, que siempre han estado más adelantados en este sentido que nosotros, donde sí se ofertan este tipo de estudios. No debemos olvidar que para un gestor cultural, como se lo señalaba hace un momento, es fundamental tener conocimientos de todas las manifestaciones artísticas. Debe saber de teatro, danza, música, artes plásticas, debe estar al tanto de las nuevas corrientes tecnológicas, debe estar al tanto de los nuevos emprendimientos de carácter creativo y cultural que puedan derivar en la conformación o no de empresas culturales, pero a todo eso también debe de tener un conocimiento de las tradiciones artísticas y culturales de la zona en la que él se encuentre trabajando. Este conocimiento potenciará y sensibilizará la identidad cultural del entorno y ayudará al gestor a poder desempeñar su trabajo en mejores condiciones. Hay que señalar una cosa que se detecta y que yo, sobre mi experiencia, también se la puedo indicar, y es que la gran mayoría de profesionales que nos dedicamos a la gestión cultural no venimos del mundo de la educación artística. Yo vengo del mundo de las humanidades, tengo compañeros que son abogados, han estudiado Derecho, tengo algún compañero que estudió Ciencias Económicas, y algunos, sobre todo los más jóvenes, las más jóvenes diría, sí que empiezan a proceder de estudios de formación artística. Pero, visto lo visto hasta ahora, consideraría que es una minoría, prevaleciendo fundamentalmente la gente vinculada a los estudios de humanidades. Las cosas están cambiando. En una rápida mirada por Internet uno se encuentra ya formaciones como esta que ofrecía la OI hace un par de años, especialista en educación artística, cultura y ciudadanía, o esta otra que la encontré aquí, la Universidad UNAPEC, de aquí de Santo Domingo, que ofrece esta maestría. Esto es reciente, esto es de este año, una maestría en educación artística y desarrollo cultural, o esta otra que ofrecían en la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, o esta otra que ofrece lo que sería el concepto de educación y cultura. Vemos que de una u otra manera las cosas están cambiando y empiezan a aparecer nuevos perfiles donde de pronto la gestión cultural
se vincula mucho más a la formación artística o incluso la gestión cultural vinculada a la cooperación y al accionar en pro del desarrollo se empieza a vincular, como veíamos en el primer caso de la OIT, a la formación artística y a la construcción de ciudadanía, cuando esos eran territorios más vinculados al papel del gestor exclusivamente. Quisiera en este momento dedicarle unos momentos a explicar cómo desde mi punto de vista los centros culturales han cambiado. Los centros culturales creo que han realizado una verdadera revolución, una pura didáctica. Mucho más potente me da la sensación que la que han desarrollado las escuelas. Las infraestructuras culturales no han sido ajenas a las transformaciones vividas en nuestras sociedades en los últimos 40 años, 50 años, y han pasado de ser contenedores de cultura en los que el público era un mero espectador de lo que se le ofrecía al más puro estilo del siglo XIX, a convertirse en espacios de intercambio en los que la acción cultural viva que allí se ejerce implica de forma clara al público, transformándole en un espectador crítico. Los centros culturales no solo han adquirido la responsabilidad de proveer ocio, sino que deben también proveer sentido crítico y capacidad de análisis a sus públicos. Ahora, ¿cómo se genera ese espacio de participación, sentido crítico y ruptura? Si ven ahí, les he puesto unas entradillas de perfil amplio, preciso, difuso de un centro. Los centros culturales se encuentran en una especie de lugar y no lugar. Estamos en los márgenes de muchas instituciones y de los respectivos conceptos, porque nosotros organizamos exposiciones, pero no somos una galería. Hacemos muestras de cine, de teatro, de danza, y no somos un teatro. Organizamos lecturas, siempre suele haber a lo mejor algún club de lectura vinculado a un centro cultural, pero no somos cafés literarios. Hacemos coloquios y encuentros científicos, de reflexión, de divulgación, pero no somos universidades. Editamos libros. Tenemos que la mayoría de los centros culturales disponemos de buenas bibliotecas, pero no somos editoriales. Por tanto, por eso también un poco lo que la diapositiva que les ponía antes, del hombre orquesta, tocamos un montón de palos vinculados al arte y a la cultura, pero no somos especialistas en ninguno de ellos. Somos de carácter más generalista. Como sabemos, hay una variedad de centros por su origen, tipología, estructura, dependencia. No hay dos centros que sean iguales, incluso en aquellos que pertenecen a la misma institución o red. Cada uno de ellos tiene su idiosincrasia, su particularidad en definitiva, su razón de ser. Y en esto mi experiencia así me lo ha demostrado. Yo he trabajado en al menos 6 o 7 centros de la red de centros culturales de España en América Latina y cada uno, como diría mi abuelo, cada uno es de su padre y de su madre. Todos conforman la red de centros culturales de España. Todos plantean los ámbitos de intervención en los que vienen determinados por las políticas que emanan de nuestra agencia. Pero sin embargo, cada centro tiene un matiz, cada centro tiene una manera distinta de relacionarse con el entorno, de relacionarse con las personas que trabajan. Cada uno de verdad, tiene una diferencia. Y si uno se da una vuelta por los centros culturales que haya podido conocer y se para a pensar esto que yo les estoy diciendo, comprobarán que no les engaño. O sea, que cada centro es un mundo y por tanto, diríamos, esa creo yo que es una de sus grandes cualidades y de sus grandes ventajas. Hoy en día los centros son concebidos como espacios físicos o también pueden ser espacios virtuales. Hay algunos centros que son virtuales. Entendida la virtualidad no como un mero ámbito para la emisión en streaming, sino como un espacio de creación con propuestas específicas que usen las herramientas que proveen las nuevas tecnologías para la generación de nuevos lenguajes. En la actualidad muchos centros se definen o proponen como interfaz, dinamizadores de una nueva cultura a partir de las redes sociales y las tecnologías digitales colaborativas,
como por ejemplo la inmensa variedad de Media Lab que hoy existen en muchas capitales del mundo. Pero los centros también son artefactos multidisciplinarios, polivalentes, generadores de contenidos, viveros de iniciativas y emprendimientos empresariales, creativos y culturales, algo parecido a lo que algunos han llamado la factoría cultural. Como institución y espacio cultural tiene una multiplicidad, simultaneidad de procesos y capacidad de ensamblaje singulares tanto entre discursos como acciones o incluso con sus usuarios. Los centros de punta hoy se distinguen por su capacidad de integrar disciplinas y borrar las fronteras que las separan. Son dinámicos y no tienen miedos a los cambios y además cuentan con una clara vocación de servicio público. En definitiva, un ámbito donde se crea, dialoga, aprende y disfruta de la cultura mientras se construye diálogo social. Pero también un centro de hoy aspira a que en su seno se respire libertad, tranquilidad, pertenencia, convivencia, diversión, proximidad, inclusión, participación, accesibilidad, cohesión, serenidad, innovación, respeto, tolerancia. Espacios para generar conciencias de alta intensidad, en donde se articulen las tensiones, en donde el sujeto pueda liberar sus capacidades y la controversia no sea una excepción, y ya que solo a través de esta se podrá innovar el discurso. Todo ello atraviesa las paredes de un centro y permea el quehacer profesional del equipo de trabajo. Por todo lo señalado, hoy ya no se entiende un centro cultural aislado de la comunidad que le arropa. Debe ser capaz de ganarse la confianza de su entorno, de sus vecinos, ser un habitante más de un entorno ciudadano. Es decir, que no solo nos nutramos del paseante o de aquel que viene de otro barrio porque le interesa tu propuesta cultural, sino del aporte del vecino, se trabaje con los vecinos. Nosotros, de hecho, en el Centro Cultural de España, aquí en Santo Domingo, tenemos varios programas vinculados con el que antes le mostré del Club Cultura con los envejecientes. Estamos trabajando ahora con diversos colectivos el tema de la movilidad sostenible, que aquí en el centro de la ciudad, como bien conocen ustedes, es algo caótica, tratando de buscarles soluciones. Generamos espacios de encuentro donde los vecinos pues, se sienten tranquilos para poder emitir las opiniones que sean. El centro también es un espacio donde las redes juegan un papel determinante. Los centros se han convertido en ese nodo de redes ciudadanas, redes del sector cultural, redes de carácter institucional. Los centros son nodos relevantes de muchas de ellas y cada vez se dedica más tiempo y esfuerzo a buscar la coordinación y complementariedad con el resto de socios con los que compartimos intereses en común, objetivos, proyectos y retos. Diríamos que la vieja soledad del corredor de fondo ha dado paso a una constante relación que se enfoca en múltiples direcciones y que resulta, desde nuestro punto de vista, beneficiosa para todos. Creo que los centros culturales han sabido transformarse en estos espacios plurales que acabamos de ver. Creo que la transformación de las escuelas artísticas, emprendida por algunas, todavía desde mi punto de vista, requiere de mayores esfuerzos para lograr ese necesario cambio. Estoy convencido de que las escuelas superiores y las facultades de arte debieran dar más énfasis a la apertura de laboratorios de experimentación, innovación y trabajo, trans e interdisciplinar, y al desarrollo de proyectos en los cuales los estudiantes pudiesen construir sus propias trayectorias. En ese sentido, una escuela como la que nos señala Alicia Inés Villa en su texto Cultura y Educación, una relación obvia. Creo que en ese sentido cobran relevancia los espacios de educación no formal, los espacios públicos y de encuentro como sitios que puedan alentar la educación de la ciudadanía en los más diversos campos. Hay ejemplos en este sentido y les traigo un ejemplo de un centro de artes y una escuela
tenía las dos componentes que conocí en mi etapa cuando viví en México, y es el CASA, el Centro de Artes de San Agustín Edla, que creó el maestro Francisco Toledo a partir de la reconstrucción de una antigua fábrica textil en esa pequeña localidad del estado de Oaxaca. Él creó un espacio de formación, creación e innovación en el campo de las artes. Desde el año 2006, que comenzó a funcionar, se ha convertido en una plataforma para la producción artística contemporánea, donde se reúnen artistas consagrados, artistas emergentes, donde hay un trabajo de relación con la comunidad que les acoge. El centro no está al margen, no es un centro que esté mirando hacia la capital y no tenga una relación con la comunidad y con el espacio o territorio donde se encuentra, sino al revés, realizan muchas y distintas actividades con esas propias comunidades. Nosotros trabajamos con ellos un proyecto muy bonito, que era un proyecto de residencias artísticas para toda Iberoamérica. Recibíamos en México en torno a un proyecto trabajado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por la Agencia de Cooperación, y que nos tocó al Centro Cultural de España en México su coordinación y llevarlo hacia adelante. Pues cada año recibíamos promedio de 50 a 60 artistas latinoamericanos que venían a México. Y uno de los lugares donde siempre tuvimos una directa relación, donde siempre los estudiantes terminaban pasando algún tiempo, era esta institución de Francisco Toledo, que era Por tanto, creo que esta es una ruta, la de este tipo de espacios, donde pareciéramos encontrar ya una cierta simbiosis entre lo que es un centro cultural y una escuela de educación artística. Puede ser un camino que abordemos de cara al futuro. Para la reflexión, y ya, a ver, perdón, porque creo que se me ha ido, para la reflexión les traigo esta cita de Gemma Carbó, a la que mencioné al principio. La leen, verán que lo que ella nos señala es la necesidad de ir acercando cada vez más estos dos ámbitos de trabajo. No dice que nos convirtamos los centros culturales en centros educativos, pero sí que cada vez tengamos un papel más relevante en ese ámbito. En ese sentido, yo creo que nos corresponde a los centros, en esa búsqueda de unas mejores relaciones con las escuelas de educación artística, generar esos intercambios. Es decir, a mí la experiencia vivida de las residencias me parece que es fundamental, que haya residencias artísticas generadas por escuelas artísticas y centros culturales, que se genere la firma de convenios entre universidades y escuelas artísticas y centros culturales para que jóvenes estudiantes puedan realizar sus pasantías profesionales y la gestión cultural se nutra de una manera mucho más directa por parte de estos jóvenes, y además estos jóvenes puedan encontrar una salida profesional, digamos, muy vinculada a su quehacer, pero que de otra manera, como señalaba antes, ha estado bastante al margen de lo que ha sido hasta ahora. Por tanto, yo profundizaría en ese ámbito. De cara al futuro, creo que las escuelas y los centros tenemos, que era la filmina anterior, tenemos un buen punto de articulación. Desde mi punto de vista, la Agenda 2030, que es la agenda que de una otra manera obliga a todos los servidores públicos, digamos, del mundo, porque es la agenda en la cual nuestros países han encontrado un marco de relación de cara a conseguir un mundo mejor, pienso que puede ser un buen punto de partida para generar unas sinergias distintas y para encontrar unas nuevas rutas en nuestras relaciones. Creo que la Agenda 2030, ya vuelvo a reiterar, me parece que es un marco de partida ideal para unas nuevas relaciones. Para concluir, una noticia alentadora. Recientemente, la ministra de Cultura de República Dominicana, en la 41ª conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de UNESCO, celebrada en París en el pasado mes de noviembre, ella saca un entrecomillado que aparecía en el periódico Hoy del 11 de noviembre y dice: es preciso
comillas, es preciso promover una alianza profunda entre educación y cultura. En ese sentido, anunció que trabaja en el establecimiento de alianzas que buscan aprovechar el potencial técnico de la UNESCO para la construcción de vínculos de colaboración entre los programas de educación y gestión cultural. Le deseamos, en tu parte, toda la suerte en el empeño a las diversas instancias implicadas, aunque por lo visto hasta ahora creo que no les va a resultar sencillo. Pero esperemos que las medidas que a partir de este momento se adopten permitan seguir avanzando en la mejora definitiva de estos mundos tan cercanos y a momentos tan distantes. Toca ponerse a trabajar por romper esa tendencia atravesada por obstáculos en la que hasta ahora hemos vivido. Quisiera ya para terminar dejarles unas citas de un pensador y artista plástico simpático, Jorge de los Santos, donde dice que la cultura no nos hace más humanos, nos hace al revés, más humanos. No hay que confundir con más buenos, porque a veces hay esa confusión. La cultura es la capacidad de construirse como su propia cultura con la sensibilidad del humano. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jesús Oyamburu, por esta magnífica ponencia, por darnos tantas ideas nuevas. Estamos seguros de que todos nuestros oyentes empezaron a pensar sobre qué iniciativas se pueden hacer. Y con respecto a esto, vamos a leer una pregunta que tenemos aquí que dice: ¿qué estrategia recomienda para las personas con deseos de crear ONGs para tornar el arte y la cultura accesible a toda la población? Si no hay suficiente apoyo del Estado, quizás nos toca a los probados desarrollar iniciativas y buscar apoyos. Yo le recomiendo, a ver, en la cultura hay pocas ayudas. Digamos, cuando uno atiende a los presupuestos culturales de todos nuestros países, constata el interés que la cultura tiene en una sociedad determinada, y sin ir más lejos. Cuando tú ves que la cultura en los presupuestos generales de mi país no llega al 1%, cuando la inmensa mayoría de los países está en el 0,5%, cuando hay muy poquitos países que lo superen, hay dificultades de encontrar rutas. Por ejemplo, nosotros en el ámbito de la cooperación les hemos dicho a nuestros jefes que si queremos que las ONGs empiecen a abordar el tema cultural, pues habrá que, de una u otra manera, cuando se hace la convocatoria, pues pedirles que si usted interviene en temas culturales va a poder recibir más fondos. Yo lo que le diría a esa persona es que se anime, que si él tiene clara la conformación de una ONG, que la haga. Finalmente siempre vas a encontrar el apoyo o el pequeño apoyo, es decir, los apoyos en el medio cultural no son esos grandes apoyos que se dan en otras áreas, ¿no? Como puede ser el fortalecimiento institucional, la gobernabilidad, el fortalecimiento del poder judicial, que siempre se llevan los grandes montos de la cooperación, pero siempre va a encontrar algunos resquicios que le permitan poder poner en marcha. Yo lo que le diría es que se anime, que monte la ONG, y seguro que en el caminar y en el transcurrir va a ir encontrando formas de financiación. Siempre las hay, pocas, pero las hay. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Jesús Oyamburu. Hay otras preguntas que tenemos pendientes. El doctor las irá respondiendo a través de nuestras redes sociales, específicamente Instagram, en nuestras cuentas de FAE Bellas Artes y Bellas Artes RD. No dejen de seguirnos. Doctor Oyamburu, muchísimas gracias a usted por esta excelente ponencia. Muchísimas gracias. Esperamos tenerlo muy pronto con nosotros nuevamente. Queremos agradecer al Centro Cultural de España y a usted, doctor Oyamburu, por incluir a la DEFAE y los estudios especializados en educación artística en la agenda de trabajos de ese centro cultural, y esperamos seguir adelante con estas actividades en conjunto para el beneficio de todo el arte y la cultura de la República Dominicana. Muchas gracias. Denlo por hecho. Muchas gracias y tengan buena tarde. Gracias. Gracias, igualmente.